Verificamos por si las dudas. Efectivamente. Muy bien. Comenzamos entonces nuestra clase número 10 de álgebra lineal. En esta clase en esta serie de clases que se vienen ahora pretendemos dar entonces el último contenido programático de la asignatura álgebra lineal 2, que es básicamente el capítulo de autovalores y autovectores, ¿verdad? Fíjense que esto está en el capítulo número 8 del Seymour Lipschutz en la segunda edición y vamos a comenzar entonces a desarrollar estos contenidos, ¿verdad? Lo que pretendemos dar en estas clases son todos estos conceptos que están aquí, ¿verdad? En lo que se conoce como ya dije, el capítulo es de autovalores y autovectores de una matriz. Son popularmente conocidos por su nombre en inglés, ¿verdad? Que es eigenvalues y eigenvectors. Por si quieren buscar por ahí materiales, hay mucho sobre esto en inglés, ¿verdad? Y lo que vamos a estar viendo son los conceptos de matriz característica, polinomio característico, ecuación característica, teorema de Cayley-Hamilton, cálculo de valores y vectores propios, diagonalización bajo similaridad y polinomio mínimo, ¿verdad? Todos estos conceptos son los que vamos a estar analizando dentro de este capítulo. Y vamos a ver hasta dónde llegamos entonces el día de hoy, ¿verdad? Bueno, y vamos a empezar definiendo entonces lo que van a ser los autovectores y autovalores de una matriz. Entonces fíjense cómo la definición es bien sencilla, ¿verdad? Dice, da una matriz, ¿verdad? De orden n por n, ¿verdad? Esa es la primera gran observación aquí. Las matrices que vamos a analizar tienen que ser cuadradas, ¿estamos de acuerdo? Entonces los conceptos de autovalores y autovectores se extienden para matrices cuadradas, ¿está bien? Matrices cuadradas que pueden estar definidas sobre el cuerpo de los números reales o sobre el cuerpo de los números complejos, ¿verdad? Eso, nada de drama. Entonces fíjense la ecuación que tenemos aquí. Dice A por B igual a lambda B. Entonces lo que nosotros vamos a hacer básicamente es tratar de encontrar todos los vectores y un escalar determinado que cumplan esta relación que está aquí. Fíjense que hacer A por B, ¿verdad? Tiene que salirme entonces un vector, solamente que no cualquier vector, sino que el mismo vector que está aquí, pero multiplicado por un escalar. Entonces lo que vamos a tratar de hacer es resolver esta ecuación que está aquí de tal manera a poder determinar, como le dije, lo que son los autovectores y autovalores, ¿verdad? Entonces acá creo que es pertinente mencionar que este escalar que está aquí en la ecuación es lo que se denomina valor propio de una matriz y este vector que está aquí es lo que se denomina vector propio, ¿verdad? Es vector propio, autovector, eigenvector o valor propio, autovalor o eigenvalue, ¿verdad? Cualquiera de los tres nombres está bien. Entonces lo que vamos a tratar de hacer, como les dije, es encontrar los autovectores y autovalores de una matriz, ¿verdad? ¿Por qué vamos a tratar de hacer esto, ¿verdad? Y fíjense que se pueda resolver esto va a tener muchas aplicaciones para nosotros tanto en temas de aplicaciones lineales, resolver sistemas de ecuaciones y entonces vamos a necesitar resolver nosotros esta ecuación, o sea, determinar los autovectores y los autovalores de una matriz para ver cómo aplicarlo a los conceptos que nosotros ya estamos manejando en todo este curso, ¿verdad? Entonces vamos a basar nuestro análisis en cómo hallar estos autovectores y cómo hallar los autovalores para poder aplicarlos más tarde, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a analizar esta ecuación, que es la ecuación que nos interesa, ¿verdad? A por B igual a lambda B. Y vamos a reescribir esta ecuación de la siguiente manera, ¿verdad? O sea, fíjense lo interesante de esta ecuación primero. Fíjense que acá yo tengo una matriz de orden n por n. Y acá tengo un vector, ¿verdad? Que tiene que ser un vector de orden n por 1. O sea, una matriz columna, un vector columna, como quieran llamarlo, ¿verdad? Y esto, fíjense que sale igual, o es igual a un escalar, como les dije, este es un número, un escalar perteneciente al cuerpo, igual a este mismo vector, ¿verdad? No que nada, acá la gran disyuntiva, vamos a decirlo, algo que parece muy raro, es como igualamos un producto de matriz igual a un vector, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo paso esta expresión al primer miembro de la ecuación y va a pasar cambiando de signo, ¿verdad? Entonces me va a quedar A por B menos lambda por B igual a 0, ¿verdad? Esto es una matriz nula, ¿está bien?
Y fíjense que yo también puedo ver este producto que está aquí, lambda por b, como lo siguiente. Fíjense que hacer lambda por b no es otra cosa que multiplicar todos los elementos de este vector b por lambda, ¿verdad? Entonces, este producto que está aquí es eso básicamente. Entonces, yo también puedo analizar la lambda por b como el producto de lambda por la siguiente matriz. Una matriz identidad de orden n por n, ¿verdad? Así. ¿Estamos de acuerdo? Porque y así, entonces lambda por esta matriz identidad no es otra cosa que poner lambda en todos los elementos de la diagonal principal, ¿verdad? Y hacer i por b también da el mismo resultado que lambda por b. Entonces yo lambda por b tranquilamente puedo verlo como el producto de la matriz lambda i por b también, ¿verdad? Entonces, usando eso, vamos a reemplazar un poquito acá. Y nos va a quedar entonces que a por b menos lambda por i por b es igual a esta matriz nula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de acá es como que yo puedo factorear esta matriz columna que está aquí. Y esto me va a quedar de la siguiente manera. A menos lambda por i por b igual a 0, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Eso es justamente lo que escribí acá. Ahora está multiplicado por menos 1 ahí, pero eso no afecta, digamos, a la expresión porque multiplico por menos 1 esta y ya me queda exactamente igual a la otra. Entonces, fíjense, de esta ecuación que está aquí, que era la que nos interesaba, llegué a esta que está aquí, ¿verdad? O sea, esta es una consecuencia nada más de la ecuación que estamos analizando. Y nuevamente, A es la matriz dada, ¿verdad? Es una matriz que tenemos de datos. B para nosotros van a ser los autovectores y lambda va a ser algo que se llama autovalor. Nosotros queremos determinar qué vectores B cumplen esta expresión que está aquí y qué escalares lambda también cumplen esa expresión, ¿verdad? Esa es nuestra meta. Entonces llegamos a la ecuación lambda por i menos a, todo eso por B, ¿verdad? Y vamos a seguir analizando eso para poder ver cómo lo que vamos a determinar los autovalores y autovectores. Entonces, fíjense, vamos a hacer algunas definiciones, ¿verdad? Fíjense esto, aquí. A lambda por i menos a, vamos a hacer nomás como un artificio acá, ¿vale? Le vamos a llamar matriz característica de la matriz A, ¿está bien? Entonces, lambda por i menos a, para nosotros a partir de ahora se llama matriz característica y le denotamos por este símbolo, ¿verdad? M sub A. Al determinante de esa matriz, al determinante de la matriz característica, le vamos a llamar polinomio característico de la matriz. Fíjense, estoy definiendo nomás algunos conceptos para que estemos familiarizados cuando yo empiece a decir estos conceptos. Estos conceptos. Entonces, repito otra vez, ¿verdad? Definimos lo que es la matriz característica de una matriz dada, que no es otra cosa que hacer lambda por la matriz de identidad menos a. Y el determinante de esta matriz, fíjense que esto sigue siendo una matriz cuadrada, ¿verdad? Al determinante de esa matriz entonces le llamamos polinomio característico de la matriz dada. Y como este es un determinante, fíjense que yo conozco la matriz A. O sea, la matriz A para mí es un dato. La matriz de identidad también conocemos cuál es. Lo único que desconozco aquí, como habíamos dicho, es el valor de lambda, el autovalor de A. Entonces, cuando yo halle o determine el determinante de esta matriz que está aquí, fíjense que me va a salir un polinomio en términos de lambda, ¿verdad? Porque va a ser el único valor desconocido y entonces cuando halle este determinante me va a salir un polinomio. Por eso le llamamos polinomio característico justamente. Y entonces si yo resuelvo ese polinomio igual a 0, ¿verdad? O sea, si igual a 0, entonces a eso le llamamos ecuación característica, ¿verdad? O sea, el polinomio característico igualado a 0, entonces a eso le vamos a llamar ecuación característica de la matriz A. Entonces, tres nombres fundamentales tenemos acá, ¿verdad? Lo que es la matriz característica de una matriz dada, el polinomio característico de esa matriz y su ecuación característica, ¿verdad? Y de estos tres lo que más resalto es la ecuación característica, porque la ecuación característica es la que nos va a permitir determinar los valores propios de una matriz. Y vamos a ver por qué. Porque yo les aseguro que al hallar el determinante de la matriz característica e igualar a 0, porque yo digo que ahí ya voy a determinar
los valores propios, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar un ratito. Aquí. Entonces, fíjense. Vamos a mirar esta ecuación acá. Vamos a analizar nomás. Entonces, yo básicamente tengo así la matriz característica de A multiplicada por un vector igual a 0, ¿verdad? Fíjense que nosotros, o sea, esto no es otra cosa que un sistema de ecuaciones homogéneo, ¿verdad? O sea, un sistema de ecuaciones A por X igual a 0. Y queremos hallar la solución de este sistema de ecuaciones. Y nosotros ya sabemos, ¿verdad?, que la solución trivial, o sea, B igual a 0, es una solución que cumple esto, ¿verdad? Pero fíjense, y si cumple esto, va a cumplir también esto que está aquí, ¿verdad? Pero fíjense que si yo meto B igual a 0 aquí, eso se va a cumplir siempre para cualquier valor de lambda. O sea, es como que la solución trivial no nos aporta nada. Entonces nosotros, primero que nada, primera conclusión que vamos a quitar aquí es que esta solución nosotros vamos a descartar, ¿verdad? La solución del vector nulo igual a 0, esa solución nosotros vamos a descartar, o sea, nunca vamos a tomar el vector nulo como un vector propio de A. Entonces, primera gran observación también hay que tener en cuenta, el vector nulo no es un vector propio, ¿verdad? Fíjense que los vectores propios siempre tienen que estar ligados a un valor propio así bien determinado. Y justamente el vector propio lambda igual, o sea, el vector nulo no cumple esa propiedad, ¿verdad? Porque si yo puedo hacer acá A por 0 igual a lambda por 0, esto va a ser siempre 0 para cualquier valor de lambda, ¿verdad? Independientemente también del vector, o sea, si yo tomo el vector nulo, mejor dicho, esto siempre va a ser 0 independientemente del valor de lambda, y es como que el vector nulo no está asociado a ningún valor propio entonces, ¿verdad? O está asociado a todos los valores propios de la matriz en todo caso, ¿verdad? Pero entonces nosotros no vamos a tomar como vector propio el vector nulo. Primera gran observación ahí, ¿verdad? Entonces, analizando otra vez la ecuación, la matriz característica A por B igual a 0. Primera observación, como les dije, B no tiene que ser el vector nulo, entonces quiere decir que acá hay otro vector que no sea el vector nulo, que cumple esta ecuación que está aquí, ¿verdad? Y nosotros sabemos que eso puede ser posible, porque no es otra, o sea, B no es otra cosa que un vector del espacio nulo de esta matriz. ¿Está bien? Y como que yo les dije a ustedes que vamos a descartar el vector nulo como solución, eso tiene una implicancia, ¿verdad? Porque si yo les digo a ustedes que el vector nulo no es una solución que me interese, quiere decir que acá tiene que haber otras soluciones que no sean el vector nulo. Y para que eso ocurra en un sistema de ecuaciones A por X igual a 0, en esta matriz cuando yo escalone tiene que haber variables libres, ¿verdad? Y si hay variables libres en una matriz escalonada, quiere decir que su determinante es igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que este sistema de ecuaciones tenga infinitas soluciones, ¿verdad? Y no solamente el vector nulo como solución, y eso es lo que estoy buscando. Entonces, una condición es que esta matriz tenga determinante igual a 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso es que nosotros, al hallar el determinante de la matriz del polinomio, hallar el determinante de la matriz característica e igualar a 0, nosotros estamos diciendo que de ahí vamos a quitar los valores propios. Entonces, fíjense que acá la única incógnita era lambda. Ahí, en esa matriz lo único que yo no conozco es lambda. Entonces, si yo hago el determinante de esa matriz, me va a salir un polinomio, donde la variable va a ser lambda. Y si igualo a 0, de ahí voy a quitar las raíces de este polinomio que hacen que esto se anule. Y que esto se anule va a implicar que acá haya más de una solución que no sea justamente la solución trivial nada más. Entonces, el procedimiento para hallar los valores propios de una matriz dada es resolver su polinomio característico o su ecuación característica, ¿verdad? Mejor dicho. Entonces, de ahí es donde sale. Entonces, por eso es que acá les puse, ¿verdad?, que de la ecuación característica nosotros vamos a obtener los valores propios de la matriz A. Y fíjense acá, los vectores propios de la matriz A se obtienen de resolver esta ecuación, ¿verdad? Que era justamente lo que ya le estaba diciendo, ¿verdad? O sea, si yo tenía esto igual a 0, entonces meto aquí el valor propio que hallé, y con ese valor propio voy a determinar entonces cuántos salen los vectores propios asociados a un valor propio determinado, ¿verdad? Bueno, entonces ahí ya les dije entonces a grandes rasgos 4 cosas realmente, ¿verdad? ¿Qué es la matriz característica de una matriz? ¿Qué es su polinomio característico? ¿Qué es su ecuación característica?
y cómo se hallan los valores y vectores propios a partir de esos tres conceptos que les di recién. Entonces, básicamente, vamos a estar desarrollando todos nuestros conceptos alrededor de estos conceptos que acabo de dar, ¿verdad? O sea, todos los ejercicios y los demás teoremas que vayamos analizando van a venir ligados a estas propiedades que les acabo de citar, ¿verdad? Muy bien, Gonzalo, no sé si querés agregar algo acá. No, en realidad no. Está todo súper. Genial. Continuamos entonces para ver más observaciones acá. Muy bien, entonces acá algunas observaciones que escribí, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a decir algunas propiedades entonces de los valores propios, ¿verdad? Fíjense, dice acá, multiplicidad algebraica de un valor propio. Dice, es la cantidad de veces que dicho valor es raíz del polinomio característico. Entonces, vamos a hacer un ejemplo rapidito. Vamos a suponer que queremos hallar los valores propios de la matriz identidad de orden 2×2. Así. Quiero hallar, esta es la matriz A. Entonces lo que hay que hacer es hallar el determinante de la matriz característica de esa matriz. Y fíjense que su matriz, tengo que hallar el determinante de la matriz característica, ¿verdad? Y la matriz característica va a ser, era lambda por i menos a, ¿verdad? Entonces es lambda por i menos a, perdón, lambda por i menos a y a es la matriz de identidad otra vez, ¿verdad? Entonces acá me va a quedar esta matriz. Así. Esta es la matriz característica que está aquí. Voy a hallar su determinante ahora. Y fíjense que su determinante sale 1 menos lambda al cuadrado, ¿verdad? Y esto igual lo va a 0. Y acá sale que su valor propio es lambda 1 igual a 1 y lambda 2 igual a 1 también, ¿verdad? Tiene dos valores, dos raíces tiene este polinomio y las dos raíces son iguales. ¿Y cuánto es la multiplicidad algebraica de este valor propio? Y acá está definido. Es la cantidad de veces que dicho valor propio es raíz del polinomio característico. Entonces, en este caso, lambda igual a 1, ¿cuántas veces es raíz de este polinomio característico? 2 veces, ¿verdad? Entonces, la multiplicidad algebraica de lambda igual a 1 es 2. Si solamente una vez aparecía como raíz, entonces su multiplicidad algebraica iba a ser 1, ¿verdad? Muy bien, entonces, eso nomás es la multiplicidad algebraica de un valor propio. Es la cantidad de veces que es raíz de su polinomio característico. Multiplicidad geométrica de un valor propio. Algo que no aclaré, ¿verdad? Cuando vamos a hablar de multiplicidad algebraica vamos a tratar de utilizar la abreviatura, ¿verdad? MA nomás. Y cuando hablamos de multiplicidad geométrica vamos a usar MG. Entonces, multiplicidad geométrica, fíjense, dice, es la dimensión de su espacio propio correspondiente a la cantidad de vectores o la cantidad de vectores propios linealmente independientes que le corresponden, ¿verdad? Bueno, vamos a aclarar un poquito esto. Entonces, como habíamos visto, ¿verdad? Nosotros tenemos que resolver para un valor propio determinado, ¿verdad? Voy a poner acá para un valor propio determinado lambda, tengo que resolver esta ecuación que está aquí. Y les había dicho que este no es el vector nulo. Es más, esto realmente se quita del espacio nulo. Entonces, fíjense que para un valor propio determinado no hay un solo vector propio, ¿verdad? Realmente hay infinitos vectores propios asociados a un solo valor propio, ¿verdad? Eso se puede ver fácilmente porque ve acá realmente es todo el espacio nulo de esta matriz que está aquí, ¿verdad? Entonces, como esto es un espacio nulo, o sea, B pertenece al espacio nulo de la matriz característica asociada a un valor propio, pero B no es único, ¿verdad? B realmente, o sea, esto es un solo o sea, no hay un solo autovector asociado a un autovalor. Hay más de uno, ¿verdad? Porque van a haber más de un vector que va a cumplir esta ecuación que está aquí, ¿verdad? O sea, todos los vectores del espacio nulo cumplen eso. O sea, todo el espacio nulo luego o sea, todos los vectores del espacio nulo, como dije, verifican esta ecuación. O sea, realmente hay todo un espacio vectorial, casi todo un espacio vectorial, que van a verificar la ecuación que está aquí, ¿verdad? Entonces, al conjunto de todos esos autovectores, o sea, al conjunto de todos esos vectores del espacio nulo
incluido el vector nulo también, es lo que a eso nosotros le vamos a llamar espacio propio, ¿verdad? Eso escribí acá, todavía no está definido. Entonces, espacio propio es el conjunto de todos los vectores que cumplen esta ecuación que está aquí. ¿Está bien? Y esos son todos los vectores propios de la matriz y también el vector nulo. Entonces, el espacio propio, por ejemplo, si yo tengo un lambda determinado, este es para un lambda determinado, ¿verdad? Ya lleva un autovalor, meto en la matriz característica y hallo el espacio nulo, ¿verdad? Entonces, vamos a suponer que V1, V2, así, etcétera, son todos los vectores propios. Acá hay infinitos vectores, ¿verdad? Y hago unión con el vector nulo. Y bueno, ya esto nosotros le conocemos entonces como espacio propio asociado a un valor propio. Y la multiplicidad geométrica entonces de un valor propio es la cantidad máxima de vectores propios linealmente independientes que le corresponden a este valor propio. Entonces, si yo tengo acá infinitos vectores propios, fíjense que como que esto pertenece al... O sea, todo esto forma un espacio vectorial, ¿verdad? Entonces, este espacio vectorial es el espacio nulo de esta matriz. Entonces, tiene una base. Entonces, la cantidad de elementos linealmente independientes en la base, ¿verdad? Que no es otra cosa que la dimensión del espacio nulo, ¿verdad? Va a ser entonces la multiplicidad geométrica de un valor propio. Entonces, repito. Multiplicidad geométrica no es otra cosa entonces que la cantidad de vectores o la dimensión del espacio nulo asociado a la matriz característica de una matriz dada. Entonces, eso es multiplicidad geométrica. Bueno, Gonzalo, no sé si quieres decir algo acá. No, la verdad que no. Okay. Creo que son todas definiciones por ahora, así que estoy encontrando mucho que aportar. Genial. Bueno, entonces acá espacio propio, como les dije, esto debería poner al revés realmente para... Pues tengo que dar primero espacio propio, pero bueno. Espacio propio correspondiendo a valor propio, entonces es el espacio generado por todos esos vectores propios. Y tengo que mejorar acá, ¿verdad? Realmente unión el vector nulo. ¿Está bien, pa? Hay que recordar, ¿verdad? Que el vector nulo no es vector propio, entonces todos los vectores propios nomás no van a generar un espacio vectorial. ¿Sí? Marcos, Sí. yo creo que sí estaría bien tu definición, porque si es el espacio generado por los vectores propios... Y sí, pero por la es moneda como- lineal, ¿verdad? Claro, hacer la muleta lineal va a incluir al cero, ¿verdad? Genial. Pero sí es importante realmente esa distinción que haces vos, que, o sea, al fin y al cabo, cuando nosotros resolvemos el espacio nulo, ¿verdad? De la matriz característica por un vector, por b igual a 0, ¿verdad? Para un cierto lambda, al resolver ese espacio nulo sale un subespacio vectorial, ¿verdad? Sí. Si le quitamos el vector nulo ahí, todos esos vectores que quedan son vectores propios, ¿verdad? Sí. Pero justamente ninguno puede ser nulo. Y si le ponemos al nulo, entonces ese espacio nulo se llama espacio propio. Eso es lo importante. Exactamente, genial. Ok. Muy bien. Continuamos entonces con las definiciones. Bueno, algunas observaciones sobre la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica. Esto hay que tener bien en cuenta, ahora son teoremitas. La multiplicidad algebraica siempre, ¿verdad? Para cualquier valor propio de una matriz va a ser mayor o igual a la multiplicidad geométrica. ¿Bien? O sea, la multiplicidad geométrica nunca va a exceder a la multiplicidad algebraica. Entonces, si un vector, un valor propio tiene multiplicidad algebraica 1, y bueno, entonces la multiplicidad geométrica tiene que ser 1. Si fuera 2, y bueno, y puede ser 1 o 2, pero nunca puede ser mayor que él, ¿verdad? Nunca puede ser mayor que la multiplicidad algebraica. Ojo con eso. Entonces, si ves un vector propio de una matriz A asociado a un valor propio, fíjense cómo un vector propio siempre está asociado a un valor propio. Entonces, un múltiplo de ese vector propio también es un vector propio, ¿verdad? Fíjense que acá no tiene que ser nomás 0, ¿verdad? Esto es fácil de demostrar. Porque si yo tengo así, vamos a poner lambda 1, digo, y tengo un vector propio asociado a él, aquí, cualquier cosa aquí. Si yo tengo un vector aquí, un vector propio de la matriz A asociado a este valor propio, fíjense que el vector K por B también es un vector propio de A asociado al mismo valor propio, ¿verdad? ¿Y cómo se demuestra eso? Y bueno, multiplico esta ecuación que está aquí por K y me queda A por K por B, esto se puede escribir así, ¿verdad? Igual a lambda 1
por K por B, ¿verdad? Entonces acá yo veo como este vector sigue cumpliendo esta ecuación que está aquí y está asociado al mismo valor propio, ¿verdad? Esto es medio obvio porque si B es un vector propio quiere decir que cumple esta ecuación que está aquí, ¿verdad? Y si multiplico este por K va a seguir cumpliendo también todavía esta ecuación que está aquí, ¿verdad? Entonces, cualquier múltiplo de un vector propio asociado a un valor propio sigue siendo un vector propio todavía, ¿verdad? Asociado al mismo valor propio. Ojo con eso. Bueno, esa es una propiedad no es. Bueno, a cada valor propio de una matriz se asocian infinitos vectores propios. Eso ya creo que también puede quedar claro por el tema de que son todos los vectores de un espacio nulo, ¿verdad? De una matriz, de la matriz característica. Bueno, y si un vector, si B1 y B2 son vectores propios de una matriz asociados a un valor propio lambda, entonces la suma también es un vector propio, ¿verdad? También es fácil de demostrar, ¿verdad? Porque si tengo así, A B1 igual a lambda B1 y A B2 igual a lambda B2, fíjense, son dos vectores propios asociados al mismo valor propio. Yo puedo sumar nomás estas ecuaciones y ya voy a demostrar ahí, ¿verdad? Entonces B1 más B2 es igual a lambda por B1 más B2. Entonces fíjense cómo el vector B1 más B2 es un vector propio asociado al mismo valor propio, ¿verdad? Algunas propiedades nada más aquí un poco interesantes a tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, el conjunto de todos los vectores propios de una matriz asociados a un valor propio y el vector nulo, bueno, es un subespacio de cada la n. Ya vimos que era el espacio nulo luego de eso. Si A es una matriz definida sobre el cuerpo de los complejos, entonces admite al menos un valor propio. Si está definida sobre el cuerpo de los reales, no se garantiza la existencia de un valor propio, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, un ejemplo de una matriz que tenga valores propios, que no tenga valores propios. Vamos a suponer que tenga la matriz aquí. Tenga la matriz siguiente. A ver. Menos 1, 1, 0, menos 1. Este creo que tiene valores propios complejos, ¿verdad, Gonzalo? Creo que sí. A ver. A menos lambda i, pues tengo que hacer, ¿verdad? Entonces, o lambda i menos a. Entonces ahí me va a quedar. Acá para asegurar puedo hacer el. ¿Cómo era? 0, 0, 1, 1, 0, no. Cierto, no mucho más. Pero, o sea, a ver, sería 0 menos 1, 1, 0. ¿Verdad? Sí, el de rotación, ¿verdad? De rotación, sí. Exactamente. Entonces, fíjense, entonces, esta matriz que está aquí, fíjense, yo puedo decir que esta es una matriz definida sobre el cuerpo de los reales, ¿verdad? Y ¿cuánto va a valer su polinomio característico? Vamos a llevar su matriz característica primero, ¿verdad? Que es lambda por i menos esta matriz. Entonces acá va a ser lambda, acá va a ser 1, acá va a ser menos 1 y acá va a ser lambda, ¿verdad? Entonces si hallo ahora el determinante de esta matriz, me queda lambda al cuadrado más 1. Y si quiero hallar sus valores propios, tengo que igualar a 0, ¿verdad? Y fíjense acá, las raíces posibles son más menos i. Números complejos ya, ¿verdad? Entonces si yo definí esta matriz sobre el cuerpo de los números reales, bueno, y la respuesta es que no tiene valores propios. Ojo con eso, ¿eh? Porque fíjense que en la definición de que era un valor propio, perdón, en la definición de que era un valor propio, vamos a recordar un ratito. Fíjense que lambda, aquí, lambda es un escalar. Acá tengo que mejorar. Lambda es un escalar del cuerpo K, ¿eh? Del cuerpo K. Entonces, si yo defino sobre el cuerpo los números reales y bueno, si yo quiero tener autovalores, entonces los autovalores tienen que pertenecer al mismo cuerpo, ¿verdad? Bueno, y para nuestro caso, hay raíces en el que mostramos recién, ¿verdad? Hay raíces, pero las raíces son complejas, entonces la respuesta es que no tiene valores propios. Sin embargo, si yo definía sobre el cuerpo de los números complejos, ¿verdad? Bueno, entonces ahí sí ya existían valores propios. Una cuestión así puntillosa nada más que hay que tener en cuenta. Bueno, continuamos entonces. Y acá dice el único grupo de matrices que definido sobre el cuerpo de los reales siempre tiene un valor propio
es el de las matrices simétricas. Entonces, cuando nuestra matriz es simétrica, hay un teorema que garantiza de que sí o sí sus valores propios siempre van a ser números reales. Entonces, hay que tener en cuenta, entonces ustedes están trabajando con una matriz simétrica, hallan su polinomio característico y tratan de hallar sus valores propios. Y si alguno de ellos les sale que es un número complejo, algo está mal. Sí o sí tiene que ser una matriz, sí o sí tienen que ser valores reales, los valores propios, cuando la matriz es simétrica. Muy bien. Y acá las últimas notitas. El teorema de Cayley-Hamilton dice que toda matriz es cero de su polinomio característico. ¿Qué significa eso? Entonces, si yo tengo una matriz A, yo ya sé cómo se halla su matriz característica y ya sé cómo se halla su polinomio característico, ¿verdad? Esta se obtiene a partir de esta y esta a partir de esta, ¿verdad? No es otra cosa que el determinante de la matriz característica. Fíjense entonces que vamos a hacer un ejemplo cualquiera. El de la matriz de identidad. Vamos ya, si recuerdan el polinomio característico de la matriz de identidad que ya hicimos recién. Era este, ¿verdad? Lambda menos 1 al cuadrado. Y si yo su ecuación característica es esta, ¿verdad? Entonces dice el teorema de Cayley-Hamilton que toda matriz es cero de su polinomio característico. O sea, si esta es la matriz A, entonces si yo meto esta matriz en el polinomio característico, y vamos a ver cómo se mete eso ahí, ¿verdad? Tiene que salir que es igual a la matriz nula. Así yo meto acá A al cuadrado menos 1 dice, ¿verdad? Pero como yo no puedo restarle una matriz en escalar, entonces tengo que hacer menos 1 por i, a que no es A al cuadrado. Si yo meto acá A menos 1 por i, ¿verdad? Si tengo que dejar en términos matriciales para que se pueda hacer al cuadrado. Entonces esto me tiene que salir la matriz nula, ¿verdad? Y fíjense que es fácil ver que se cumple esto para este ejemplo, ¿verdad? Porque A al cuadrado no es otra cosa que la matriz de identidad otra vez, ¿verdad? Entonces acá matriz de identidad menos matriz de identidad y da efectivamente la matriz nula. O sea, se cumple para mi ejemplito, ¿verdad? Pero en general se va a cumplir siempre que una matriz es cero de su polinomio característico, ¿eh? Entonces este es un teorema que vamos a estar utilizando para los ejercicios eventualmente. Muy bien. Esto es interesante. Vectores propios correspondientes a valores propios distintos siempre son linealmente independientes. O sea, tengo yo esto y esto. Fíjense, V1 y V2 son vectores propios de la matriz A, pero correspondientes a valores propios distintos. Y lambda 1 no es igual a lambda 2. Entonces V1 y V2 forman un conjunto linealmente independientes, ¿eh? O sea, los vectores propios correspondientes a valores propios distintos sí o sí son linealmente independientes. Ojo con eso. Bueno. Y una definición aquí. Si recuerdan, nosotros habíamos definido antes una relación de equivalencia de matrices. O sea, yo tenía esto, ¿verdad? Yo tenía de datos la matriz A, y si yo podía multiplicar por izquierda por una matriz no singular y por derecha también, y eso me iba a dar una matriz B, ¿verdad? Entonces se decía que esta matriz era equivalente a esta matriz A, ¿verdad? Después vimos un caso particular de la equivalencia de matrices que eran las matrices congruentes, ¿verdad? Este era P traspuesta por A por P. ¿Estamos de acuerdo? Acá en este caso también las matrices A y B eran equivalentes, pero también se decían que eran congruentes, ¿verdad? Y hay una relación de equivalencia más de matrices que vamos a analizar nosotros, ¿verdad? Que son las matrices similares. Fíjense que se dice que una matriz es similar a otra si se cumple esta ecuación que está acá, ¿verdad? Es muy similar a la de congruencia, solamente que en vez de ser traspuesta acá es la inversa de P, ¿verdad? La matriz P es una matriz no singular. Y nosotros vamos a estar estudiando el caso de las matrices similares porque vamos a ver que las matrices similares tienen el mismo polinomio característico, y si tienen el mismo polinomio característico entonces tienen los mismos valores propios, ¿verdad? Y vamos a ver qué relación hay entre ellas más tarde, ¿verdad? Pero entonces vamos a estudiar eso, pero por lo menos ya saben qué significa que dos matrices sean similares. Dos matrices son similares entonces
si existe una matriz no singular P tal que se cumpla esta igualdad que está aquí. Eso nomás. Bueno. Y ahí entonces creo que ya vamos a empezar con los ejercicios, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de bajar todos los conceptos que vimos recién a la resolución de los ejercicios. Gonzalo, no sé si querés decir algo. Nada, todavía. Genial. Entonces acá les dejo algunos ejercicios y vamos a hacer este que está aquí. Muy bien. Entonces vamos a copiar este enunciado y vamos a resolver. Ok. Un ratito. Eso. Muy bien. Entonces, dice el ejercicio, ¿verdad? Utilizando exclusivamente el teorema de Cayley-Hamilton y las propiedades de multiplicaciones de matrices, hallar la inversa de esa matriz A. Nosotros debemos hallar ya la inversa de esta matriz utilizando el método de Gauss-Jordan, ¿verdad? Pero vamos a resolver utilizando un poco el concepto de Cayley-Hamilton. Y dice el teorema de Cayley-Hamilton que toda matriz es cero de su polinomio característico, ¿verdad? Entonces vamos a hallar el polinomio característico de esta matriz y vamos a verificar que esta matriz sea un cero de ese polinomio característico, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se halla el polinomio característico de una matriz? Tengo que hallar su polinomio, primero su matriz característica, que era lambda por i menos a, ¿verdad? Puede ser lambda por i menos a o a menos lambda i, no hay drama con eso. Entonces vamos a hacer nosotros a menos lambda por i porque es más sencillito. Entonces la matriz característica nos sale 3 menos lambda menos 2 menos 1 y 2 menos lambda. Esta es la matriz característica de la matriz A. Y su polinomio característico, que no es otra cosa que el determinante de esa matriz característica, sale lambda menos 2 por lambda menos 3 menos 2, ¿verdad? Ya cambié todos los signos nomás acá de una. Muy bien. Entonces, si quiero hallar los valores, bueno, vamos a hallar. Bueno, y este es el polinomio característico de la matriz A, ¿verdad? Fíjense que yo podría eventualmente escribir de otra forma, ¿verdad? Podría escribir que esto es lambda al cuadrado más 6 lambda. Perdón, menos. Antes de acá es menos 5 lambda. Y más 6, ¿verdad? Menos 2, 4. Así. Este sería el determinante de esta matriz entonces, ¿verdad? Así mismo. Bueno, puedo escribir también así, no hay ningún problema. Entonces yo tengo que verificar que la matriz A sea un cero de este polinomio característico. O sea, debería meter esta matriz acá y ver que salga la matriz nula. Eso es lo que dice el teorema de Cayley-Hamilton, ¿verdad? Sin embargo, a mí el problema me pide que yo halle la inversa de esta matriz. Entonces, pues yo ya sé que se cumple que a al cuadrado es a por a, ¿verdad? Menos 5 veces a más 4 veces la matriz identidad, ¿verdad? Ojo con eso. Eso tiene que ser igual a la matriz nula. Bueno, y yo quiero hallar la inversa de esta matriz. Entonces, fíjense, ¿cuánto vale a al cuadrado? A al cuadrado sale que es 5 veces a menos 4 veces la matriz identidad. ¿Verdad que sí? Entonces, puedo despejar también 5a, ¿verdad? Mejor, creo que convenía más despejar cuánto valía 5a. Da lo mismo, ¿verdad? Shift un ratito. Ok.
Entonces vamos a, bueno, analizando esta ecuación, entonces mejor despejar 4i, como dijo Gonzalo, ¿verdad? Entonces fíjense cuánto vale 4i, entonces 5a menos a cuadrado, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, si yo multiplico todo esto por a inversa, ¿verdad? Esto me va a quedar 4 por a inversa así, igual a 5 por a inversa, que queda la matriz de identidad, menos a por a cuadrado, perdón, a inversa por a cuadrado, que no es otra cosa que a, ¿verdad? ¿Está bien? Porque a cuadrado hay que recordar que es a por a, y si multiplico por a inversa, me queda entonces a nomás. Entonces fíjense, de acá ya quitamos cuánto vale, o cuál sería una expresión para hallar la inversa de la matriz a. Entonces, si continúo aquí, un ratito. Ay, se cerró un ratito. Entonces, si continuamos aquí mejor, nos va a quedar que 4 veces la inversa de la matriz A era 5 veces la matriz de identidad Menos A. Sí. menos A. ¿Está bien? Entonces acá la inversa de la matriz A al final es 5 cuartos de la matriz de identidad menos un cuarto de la matriz A, ¿verdad? Entonces fíjense, esta expresión nos va a dar entonces la inversa de la matriz A. Entonces, ¿cuánto vale la inversa de la matriz A? Entonces acá es 5 cuartos 1001 menos un cuarto de la matriz A. Y era 3, 2 menos 1 menos 2. Entonces, continuamos aquí. Entonces la inversa de la matriz sale finalmente 5 cuartos menos 3 cuartos es 2 cuartos, ¿verdad? Que es un medio. Después de 0 menos un cuarto por menos 2 queda un medio. ¿Está bien? Después de 0 menos un cuarto por menos 1. Y después 5 cuartos menos 2 cuartos, que es 3 medios, 3 cuartos, perdón. Así. Entonces, esta en teoría es la inversa de la matriz A. Esta que está aquí. Vamos a verificar. Tenemos que hacer más A por A inversa y nos tiene que salir la matriz de identidad, ¿verdad? Y a ver, 3 medios menos 1 medio da 2 medios, que es 1. Después 3 cuartos menos 3 cuartos da 0. Después menos 2 medios más 2 medios da 0. Y menos 1 medio, o sea, menos 2 cuartos más 6 cuartos da 4 cuartos, que es 1. Efectivamente, esa es su inversa, ¿verdad? Entonces, fíjense ahí cómo hallar entonces la inversa de una matriz utilizando el teorema de Cayley-Hamilton, ¿verdad? Incluso podemos decir que de repente puede ser más sencillo dependiendo de cómo sale el polinomio característico, ¿verdad? Muy bien. Entonces así se halla la inversa de una matriz utilizando exclusivamente el teorema de Cayley-Hamilton, ¿verdad? No utilicé nada del teorema de Gauss-Jordan ni nada de eso. Gonzalo, no sé si quería aclarar algo ahí. Sí, yo quiero aportar una cosita. Sí. ¿Viste la parte en la que nosotros agarramos y decimos, bueno, tenemos la expresión allá mediante el teorema de Cayley-Hamilton, Sí. ¿verdad? Y decimos, bueno, multiplicamos ambos miembros por A inversa. Sí. ¿Y cómo sabemos nosotros que la matriz es invertible, verdad? Porque viste que nosotros decimos, bueno, existe A inversa y le multiplicamos ambos miembros, ¿verdad? Cierto. Pero ¿qué pasaba si no existía? Cierto. Entonces hay una forma de darnos cuenta de eso. Bueno, a vos se te cerró lo que estaba antes, ¿verdad? Después tengo el polinomio característico que eres, ¿verdad? Sí, quiero el polinomio Sí, es característico. lambda al cuadrado menos 5 más menos 5 lambda más 4. Ese es. Más 4, ¿verdad? Sí. Y se podía factorizar como lambda menos 2 por lambda menos 3, ¿verdad? Este te escribo acá. Aquí. ¿Quieres factorizar? Esto es lambda menos igual a 0. ¿Así? Y 4 por 1. Sí, bueno, pero básicamente lo importante es que ¿cuál es el chiste? ¿Cómo lo que nosotros hallamos los lambda, ¿verdad? Los autovalores? Sí. Básicamente los autovalores son
números particulares que hacen que A menos lambda I sea una matriz singular, ¿verdad? Exactamente. Entonces, ¿qué pasa si la matriz de por sí sola ya es luego singular, ¿verdad? Claro. Entonces, ocurre que una posible solución es lambda igual a cero, ¿verdad? O Sí. sea, sí o sí va a ser una solución, porque entonces básicamente no hay que quitarle nada a A para que sea singular. Entonces, la matriz A menos cero veces la identidad ya es singular y podríamos decir que lambda igual a cero es un autovalor de la matriz, ¿verdad? Exactamente. Entonces, la idea es que siempre que la matriz sea singular, lambda igual a cero va a ser uno de sus autovalores, ¿verdad? Y claramente en este caso podemos ver que los autovalores son 4 y 1, perdón, 4 y 1 eran, ¿verdad? Sí, 4 y 1. 4 y 1. Ninguno de ellos es cero. Entonces, claramente entonces la matriz no es una matriz singular, entonces admite inversa, ¿verdad? Excelente. Sí. Y o de otra forma podríamos verle diciendo que, bueno, si es que, por ejemplo, había un autovalor lambda igual a cero, eso iba a implicar, ¿verdad? Que No, ahí está. claro, no hay término independiente en el polinomio Sí. característico, ¿verdad? Porque básicamente nosotros íbamos a tener como un factor como un lambda en algo, ¿no? Sí. O sea, al factorizar. Entonces, justamente el término independiente del polinomio característico nos puede decir es o no es la matriz invertible, ¿verdad? Si existe un término independiente, entonces la matriz es invertible. Por el contrario, si no existe, entonces no, ¿verdad? Y nosotros ya podemos saber directamente si hay o no hay a inversa, ¿verdad? Excelente, sí. Buenísima aclaración, Gonzalo, ¿verdad? Claro, porque fíjense que el hecho de que exista un término independiente acá es lo que va a garantizar que la matriz tenga una, una inversa, ¿verdad? De hecho, vamos a ver más tarde, ¿verdad? O en la próxima clase de que este término independiente de aquí realmente no es tan cualquier cosa, sino que este término independiente es el determinante de la matriz A luego, ¿verdad? O sea, fíjense que esta matriz A, su determinante es 6 menos 4, ¿verdad? 6 menos 2 que da 4, ¿verdad? Entonces vamos a ver después cómo vamos a relacionar el término independiente con el determinante de la matriz, ¿verdad? Y entonces efectivamente, como dice Gonzalo, si no existe este término quiere decir que es cero, o sea, quiere decir que la matriz tiene determinante cero, o sea, que no tiene inversa, ¿verdad? Entonces esa es una manera de darse cuenta de si la matriz va a tener o no inversa, ¿verdad? Mirando el término independiente de su polinomio característico nada más. Excelente. Muy bien. Hagamos otro ejercicio entonces. Entonces este ejercicio pide hallar los vectores y valores propios y los espacios propios de la matriz A. Muy bien, entonces vamos a hacer este ejercicio. Ahí. Ese es. Muy bien. Ahí está. Muy bien, entonces vamos a hacer este ejercicio que pide hallar los vectores y valores propios de la matriz A y también sus espacios propios, ¿verdad? Entonces, para hallar los vectores propios y los valores propios debemos hallar primero los valores propios, ¿verdad? Entonces tenemos que hallar ya otra vez su polinomio característico. Y vamos a hacer ya un poquito más rápido entonces. Entonces el polinomio característico de la matriz A, perdón. Vamos a hacer arriba. Entonces el polinomio característico de esta matriz va a ser el siguiente. Ahora voy a hallar ya el determinante de la matriz A menos lambda I. Entonces me queda 1 menos lambda menos 1 menos 1, 4, 3, 2 menos lambda menos 1, 2, 1 y menos 1 menos lambda. Así. Entonces el determinante de esto igual a 0 ya da la ecuación característica. ¿Verdad? Entonces acá lambda, o sea, el polinomio característico va a ser este determinante, ¿verdad? Entonces va a ser 1 menos lambda por, sale lambda menos 2 por 1 más lambda más 1. ¿Está bien? Menos. Vamos a hacer abajo.
continúo aquí abajito. Entonces aquí va a ser 2, no, perdón. Es menos de la fórmula y menos 1 por menos 3 por 1 más lambda. ¿Está bien? Y más 2. Así. Más 4 veces 3 menos 2 por 2 menos lambda. Ok, así sería entonces el polinomio característico, ¿verdad? Todo este chorizo que está acá. Vamos a ver si podemos factorizar algo por aquí para que sea más churro. Muy bien. A ver un poquito. Y 1 menos lambda, me parece que podemos factorizar por acá, ¿verdad? Bueno, entonces, no hay 1 más lambda, perdón. 1 más lambda. Entonces nos queda 1 más lambda por. Vamos a ver qué nos queda. 1 más lambda y nos queda aquí lambda menos 2 por 1 menos lambda. Después menos 3. ¿Sí, verdad? No sé si gano algo con hacer todo este factoreo. A mí que factoreo distribuimos todo no aparece, ¿verdad? Un poquito. Sí. Mejor va a ser distribuir todo nomás, ¿verdad? Entonces vamos a hacer nomás toda la distributiva. Si evitamos escribir de onda. Yo tengo a mano acá cómo sale a distribuir, si te sirve. Sí. Tenés nomás ya. Entonces, ¿cuánto sale el distribuir? Sería lambda cubo Ok. menos 2 lambda cuadrado Sí. menos 5 lambda más 6. Genial. Muy bien. Entonces ahí queda para trabajo de los muchachos y muchachas a ver que esto efectivamente es el polinomio característico de aquella matriz. Muy bien. Entonces tenemos que resolver esto. Vamos a una nueva página y sí, vamos a. Lo único creo que posiblemente cuando hagan ellos les va a salir el negativo de ese, ¿verdad? Porque nosotros tomamos el determinante a menos lambda, Sí. ¿verdad? Sí, ese otro es el de lambda y menos a, pero es la misma cosa porque al final se iguala a cero la expresión. Así mismo. Muy bien. Entonces acá este polinomio característico le salió a Gonzalo. Bueno, y acá hay que aplicarle un poco de Ruffini, ¿verdad? A no ser que se vea algo evidente por ahí, pero no sé. Vamos a hacer por Ruffini entonces. ¿Verdad? ¿Cómo está? Ahí. Sí. Entonces 1 menos 2 menos 5 y 6. Y hay que probar con los divisores Probamos de con 1. 6. Ese ya. Entonces probamos con 1. Entonces acá va a ser menos 1. Acá va a ser menos 6. Y acá sale 0, ¿verdad? Efectivamente. Y después vamos a probar con 6, ¿pio? 3, ¿verdad? 3 para Miguel. Sí. Entonces acá va a ser 1, acá es menos 2 y acá es 0. Y el último es 2, ¿verdad? Ok, entonces ahí tenemos los 3 valores propios de la matriz, ¿verdad? Entonces, una convención que vamos a tomar nosotros, vamos a tratar de ubicar siempre los valores propios en orden creciente. Entonces, tomamos que lambda 1. Entonces tomamos que lambda. Para el último creo que tiene que ser menos 2. Ya tampoco. ¿Dos positivos? Para mí me sale menos 2. A ver un poquito. También yo solo estoy Ruffini de otra manera, por eso no lo estoy diciendo tanto. Ya, bueno, entonces verifiquemos nomás. Entonces acá es baja el 1 y 3 por 1 es 3. Sí, más 2, efectivamente. Sí, yo lo sumo. Ahí está. Sí, menos 2. Muy bien, entonces vamos a poner entonces lambda 1 va a ser menos 2. 2 positivos, ¿verdad? Es menos 1, menos 3 y 2. No, sí, es menos 2, 1 y 3.
Sí, sí, ahí está Sí, perfecto. menos 2, 1 y 3, ¿verdad? Una convención nomás es tratar de colocar siempre en orden ascendente. No, no está mal si hacen de otra manera, pero por si quieren hacer así, nos va a ayudar mucho para la corrección al menos. Muy bien, entonces ya hallamos los tres valores propios. Fíjense que todos tienen multiplicidad algebraica 1, ¿verdad? Porque todos son raíces de su polinomio característico una sola vez. Entonces, un dato nomás. Entonces la multiplicidad geométrica de todos ellos puede ser 1 nomás, ¿verdad? Entonces, ese ya es un buen dato a tener en cuenta para hallar los vectores propios. Entonces, vamos a hallar los vectores propios ahora y cada vector propio que hallemos tiene que estar asociado al valor propio. Entonces, hagamos para lambda igual a menos 2. Entonces, vamos a ver cuánto sale el valor propio para el vector propio, mejor dicho, para este, ¿verdad? Entonces, sí, Yo quiero recalcar más, sí, o sea, ¿por qué justamente decimos ya que necesariamente la multiplicidad geométrica iba a ser uno? Recalco nomás porque me acuerdo el año pasado cuando yo dije eso, nomás tan directamente me preguntaron bastante sí, al enseñar. Y era justamente por la desigualdad que vos habías mostrado hace rato, ¿verdad? Que necesariamente la multiplicidad geométrica es inferior o igual a la multiplicidad algebraica y al mismo tiempo es mayor o igual a uno, ¿verdad? sí. ¿Por qué Porque, mayor o igual a sí, uno? Porque justamente es lo que nosotros hallamos al resolver un espacio nulo, que sabemos que al menos una solución no nula va a tener, ¿verdad? Entonces sí o sí dimensión uno por lo menos tiene, ¿verdad? sí. Porque si tuviera dimensión ¿Y cero, ¿qué pasa? cómo? ¿Y qué hubiera pasado si tenía dimensión cero, que es el espacio nulo? Y no iba a poder darse porque justamente nosotros estamos condicionando que la matriz lambda por i menos a sea una matriz singular, ¿verdad? En los autovalores. Sí, Entonces necesariamente tiene que tener soluciones no nulas, ¿verdad? Entonces dimensión uno como mínimo. sí. Entonces está entre uno y la multiplicidad algebraica siempre, ¿verdad? Y si la multiplicidad algebraica otra vez sale uno, entonces está entre uno y uno, entonces sí o sí es uno, ¿verdad? Así mismo. Genial. Buena observación esa, ¿eh? Siempre es mayor a uno, mayor o igual a uno, pero siempre es menor o igual a la algebraica, ¿verdad? Eso es un buen dato. Así. Ok, entonces para lambda igual a menos 2 tenemos que meter el valor de menos 2 en la matriz característica. La matriz característica es aquí. Fíjense que la matriz característica es esta que está aquí, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que meter lambda igual a menos 2 y vemos la matriz resultante, ¿verdad? Entonces nos va a quedar 3 menos uno 4. ¿No tenés por ahí por si acaso, Gonzalo? Para no... Reemplazando, algo está tomando Menos 2. eh, menos 2, ¿verdad? Y ese Sí. es A más 2i básicamente, ¿verdad? Hago A menos 2. Menos, sí, sí, A más 2i, sí, así mismo. Claro, claro, claro. Queda, te digo, queda 3 menos uno 4, Sí. 3 4 menos uno 3 4 menos uno y 2 1 1. 2 1 1. Ok. Entonces hay que resolver este sistema de ecuaciones aquí, ¿verdad? Fíjense que esto no es otra cosa que la matriz característica de A con lambda, con el lambda que hallamos, ¿verdad? Que es lambda 2 en este, lambda 1, ¿verdad? Por el vector b igual a 0, donde b es un vector desconocido para nosotros, ¿verdad? Entonces reemplazamos lambda 1 en la matriz característica de A, nos sale esta matriz, y vamos a resolver ahora este sistema de ecuaciones. Y fíjense, vamos a escalonar esta matriz y nos va a quedar lo siguiente. 3 menos 1, 4. La segunda menos la primera, ¿verdad? Entonces 0, 5, menos 5. Y multiplico por 3 la última y le resto dos veces la primera. Entonces 0. Entonces acá 3 más 2 es 5. Y 3 menos 6, ¿verdad? ¿Repito? 3 menos 8, perdón. 3 menos Sí, 8 es menos 3 menos 5. 8. Menos 5 acá queda así. Por x y z igual a 0, 0, 0. Fíjense cómo esta ecuación degenera, ¿verdad? Y entonces nos queda al final de cuentas la segunda ecuación dividida todo por 5, ¿verdad? Entonces tenemos una variable libre que va a ser z. Tiene dimensión 1 efectivamente nuestro espacio propio, ¿verdad? Entonces vamos a hallar
El espacio Y nulo, ¿verdad? Sí, para un ratito nomás. sí, Que justamente también cuando están haciendo el ejercicio, ahora se pueden dar cuenta de si están bien o no sus autovalores viendo cuando resuelven ese espacio nulo, ¿verdad? Porque si claro. les llega si no les queda ninguna variable libre, medio que hicieron mal, ¿verdad? Sí, sí, o sea, Porque sí o sí nosotros llamamos sí, lambda, los lambda para que sea singular a menos lambda. sí, Y si no es, algo está mal, ¿verdad? sí. Tiene que haber sido sí, una variable libre por lo menos, así mismo es. Muy bien, entonces acá podemos hallar el espacio propio asociado al lambda uno que va a ser la envolvente lineal de los vectores de la base, ¿verdad? Del espacio nulo. Entonces, como hay un solo vector en la base, entonces vamos a hallar ese vector ahora. Entonces le doy z igual a 1 y sale 1. Y ahí entonces me queda 4 menos 1 es 3 menos 1, ¿verdad? Muy bien, entonces este es el espacio propio asociado. Este es el espacio propio y el vector propio es v igual a menos 1, 1, 1. ¿Mm? Ojo con eso. Este es un vector propio y este es el espacio propio. Fíjense que acá ya está incluido el vector nulo, ¿verdad? Acá no. Muy bien, este es para lambda 2. Procedimiento análogo para lambda 1 fue esto, ¿verdad? Y ahora procedimiento análogo para lambda igual a 1. ¿Tenés la matriz, Gonzalo, que queda por ahí, por si acaso? ¿Qué pasó? Sí, Para lambda igual a 1 sería 0 menos 1 4, sí, 3 1 menos 1, sí. 2 1 menos 2. Genial. Bueno, entonces hay que resolver esto. Nuevamente escalonamos aquí el mismo procedimiento que en el anterior. Bueno, entonces acá queda. Voy a escalonar sin intercambiar las filas a propósito, ¿lo verdad? Porque hay mucha gente que porque acá no es el pivot ya entra en cortocircuito. Entonces voy a tomar este como mi pivot y voy a hacer que todos los elementos debajo de ese pivot sean cero nomás, ¿verdad? Entonces va a ser la segunda más la primera. Entonces 0 menos 1, 4. Entonces acá va a ser 3 0 menos 3. Y acá va a ser 2 0 2. ¿Ok? Y ahí ya está ya. No hay ningún drama con hacer así, chicos. No tiene que ser 3 0 3 la segunda fila. 3 0 3, efectivamente. Ahí está. Bueno, y ahí ustedes ven que esta fila degenera y tenemos dos pivots, ¿verdad? Este y este. Y variable libre z nuevamente. Entonces acá ya podemos hallar el espacio propio entonces asociado a lambda 1. Generalmente le usamos esta letra, ¿verdad? E sub lambda tanto, ¿verdad? Entonces va a ser la envolvente lineal de... Fíjense cómo tiene también dimensión 1, ¿verdad? O sea, multiplicidad geométrica 1 también. Entonces vamos a darle z igual a menos 1 y sale 1. Perdón, x sale 1. Y con eso, ¿cuánto vale? Y vale 4, ¿verdad? Entonces el vector propio asociado a lambda 1, a lambda 2 ya es 1, 4, menos 1. Creo que tiene que ser menos 4. Pasa que a A ver, un poquito. Z yo le di menos 1, ¿verdad? Entonces acá me queda menos 4. Pasa al otro lado, menos 4, efectivamente. Genial. Muy bien. Así de fácil fue. Siguiente, el último valor propio. Te pido reto de ayuda acá, Gonzalo, para... Entonces lambda 3 igual a 3 luego 3. justamente, ¿verdad? Cuando sale la matriz. Menos 2 menos 1 4. Sí, Menos 1 era el segundo elemento. sí. Después 3 menos 1 menos 1. ¿Qué? 2 1 menos 4. 1 menos 4. Exactamente. Muy bien. Análogo procedimiento de arrastre. Excelente. Muy bien, escalonamos entonces esto. Muy bien. Acepté como estaba ya. Es lo mismo, no pasa nada. Muy bien, multiplico por 2 la segunda y por 3 la primera y sumo, ¿verdad? Entonces acá me queda 0. Entonces acá va a ser menos 5. Y acá va a ser menos 2 más 12, 10. Luego sumo 0, 0, 0, ¿verdad?
Sí, evidente era ya, no me di cuenta de que eran la misma fila básicamente. Entonces acá X y Z, ¿verdad? Ni siquiera hacía falta escalonar, ¿verdad? Porque fíjense que acá esta fila ya es lo aquel multiplicado por uno, por menos uno. Muy bien. Así. Muy bien, variable libre Z nuevamente. Y entonces acá ya vamos allá el espacio asociado a lambda 3. Ok. Entonces a Z le podemos dar menos 5 y nos va a salir 1. Y entonces hay 1 menos 9. Ok, mejor le da. No, porque viste que es menos Sí, 5 y 10. sí. Ah, no, 10 es, perdón, sí. Sí, Vi sí, sí. mal. Acá Mejor, realmente. yo creo que le puedes dar uno nomás y te va a salir Sí, sí, dos. sí, 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 efectivamente. Sí, vi mal yo. Sí, es 10. 10 sí. Entonces acá sale, le doy a Z igual a menos 1 y me va a salir así 2. Eso, la verdad. Entonces menos 2 No, no, menos. no. Si le das uno positivo te sale dos. Porque este estaba menos 5, entonces va a pasar al otro lado y va. Así. Sí, tenés razón. Claro, ¿Verdad? ahí, Sí. ahí. 1, 2. Eso. Entonces menos 1 más 4. Perdón. Menos 2 más 4 da 2. 2 positivo pasa al otro lado. 1. ¿Así? Sí. Entonces ahí el vector propio sale 1, 2, 1. Eso. Muy bien. Entonces ahí ya hallamos los 3 valores propios, los 3 vectores propios y los 3 espacios propios asociados a la matriz que nos daba dato del problema, ¿verdad? Entonces eso es lo que pedía, hallar los vectores, valores propios y los espacios propios de la matriz. Genial. Muy bien. Entonces ahí terminamos entonces, o sea, este ejercicio número 4, ¿verdad? Muy bien, entonces esta matriz yo prefiero dejarle a ellos como tarea para que practiquen, ¿verdad? Y dejamos de ahí la clase entonces, Gonzalo. No sé qué opinas. ¿Sabes qué? Sí, Antes de terminar, sí, quiero mostrarles también una cosita, si sí, 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 podemos sí, hablarles. sí, señor. ¿Viste cómo hallamos nosotros el polinomio característico haciendo el determinante de a menos lambda i, ¿verdad? Sí, señor. O de lambda i menos a? Sí, Y viste que está la otra, hay otra expresión también. sí. Y que más podríamos tocar eso un ratito, que Ok. sería. Sí, vamos a hacer eso. Ratito. No sé si recordás, si no te tengo acá a mano. Sí, 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 espérame que- Te escucho. Bueno, básicamente, teniendo una matriz A, ¿verdad? La otra forma que tenemos para hallar el polinomio característico sería delta A de t, ¿verdad? O sea, el polinomio. Vamos a suponer que A es una matriz de. En este caso, bueno, vos estás usando lambda como tu variable, ¿verdad? No Entonces vamos a importa. hacer delta de lambda nomás. Ok. Eh, entonces, bien, como A es de orden n, Sí. lo que estuvimos viendo en todos los casos anteriores es que, bueno, cuando la matriz era 2 por 2, teníamos un polinomio característico de grado 2, ¿verdad? Si era 3 por 3, de grado 3, ¿verdad? Entonces, en general, va a ser de grado, si es de n por na, va a ser de grado n, ¿verdad? Así mismo. Y siempre el polinomio característico es un polinomio normalizado, ¿verdad? O un polinomio mónico también se le llama. Que básicamente ese coeficiente de la variable De mayor grado. de mayor grado es 1, ¿verdad? Así mismo. Bueno, entonces sería lambda a la n menos S1 ¿Perdón? por t a la n menos Ah, S1, sí, sí. S1 Sí, sí. por lambda a la n menos 1 Sí, después. más S2 Más S2. lambda a la n menos 2, Sí. ¿verdad? Y así sucesivamente. Voy a. Bueno, un ratito, espera ahí. Y. Espera un ratito. Ok, ok. Ahí. Voy a borrar nomás este y voy a mover este. Ahí voy a una página nueva para que mi espacio nomás quiero arreglar. Ahí. Entonces, si A era n por n, entonces su polinomio característico empezaba con siempre lambda a la n con coeficiente 1 menos S1 lambda a la n menos 1 más
S2, lambda a la n menos 2. Y así voy hasta Sí. Y hasta el último término que sería menos 1 a la n por S sub n, ¿verdad? S sub n. Ok. Genial. Y entonces, ¿qué es lo que eran qué es lo que son esas S, ¿verdad? S sub i en general, ¿verdad? Sí. Entonces, justamente vamos a aprovechar que la vez pasada ya hablamos de menores principales. Sí. Entonces, en general, una S sub i sería la suma de todos los menores principales de orden i, ¿verdad? Suma todos O los sea, menores principales. Vamos a llamarle, no sé cómo le vamos a llamar, MI más. y sí, podría ser así, Así. Suma los menores principales de orden I. Así mismo. claro. Entonces, siempre lo que se hace es se pone como coeficiente la suma de los menores principales de orden i y se va alternando el signo. Básicamente eso es lo que nos dice la expresión. Así mismo. ¿Verdad? Todo podemos hacer para nuestra matriz A ya, eso, ¿verdad? Claro, entonces vamos a aplicar al caso que hayamos visto. ¿Cuánto era? 3 menos 2, 4. Te digo un poco, a ver, no tengo a mano. Yo sí tengo. Era Era 1 menos 1, 4. 1 menos 1, 4, sí. 1 menos 1, 4. 3, 2 menos 1 3, 2 menos 1. y 2, 1 menos 1. 2, 1 menos 1. Ok. Esta es la matriz A. Entonces su polinomio característico es... Vamos a hacer primero la suma de los menores por separado. Ok, sí. Los menores. Y vamos a armar el polinomio característico. Entonces vamos a tener... Si tenemos un polinomio de grado n, hay hasta S sub n. Entonces tengo que hallar menores de grado de orden 1, de orden 2 y de orden 3, ¿verdad? La Claro. sumatoria, vamos a hallar. Sí mismo. Y entonces, bueno, si se acuerdan, ¿verdad? ¿Cuáles eran los menores de orden 1? Eran los determinantes de las submatrices de 1 por 1 que contenían elementos de la diagonal. Entonces serían los elementos diagonales de por sí, ¿verdad? La suma de esos elementos, ¿no? De los determinantes de esas matrices, ¿verdad? Okay. Claro. Entonces sería 1 más 2 menos 1, Sí. 2, ¿verdad? Sí. Siempre esas barras que ponemos ahí son determinantes en este caso, ¿verdad? Así Son mismo. valor absoluto. Entonces sería 2, ¿verdad? Sí. Los de orden 2 ahora. Y también, a ver un poquito. No, sí, vamos a subir más, los de orden 2. Sí. O sea, perdón, o sea, es 1 más 2 menos 1, ¿verdad? Sí. Que básicamente ese primer elemento que aparece, ¿verdad? También podríamos decir que es igual a la traza de la matriz, y eso se puede generalizar así, ¿verdad? Claro, ese es uno Ese. que no es otra cosa que la traza de la matriz A. Claro, sí, perfectamente. Sí. Y eso de hecho, siempre se mantiene, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Después, De orden el 2. segundo, claro, el de orden 2. Sí. Serían los determinantes de las submatrices de 2 por 2, Sí. cuyos elementos diagonales son también elementos diagonales de la matriz original. Entonces serían 1 menos 1, 3, 2. Aquí. Ahí. 2. Sí. Pues tendríamos 1, 4, 2 menos 1. Tapando este elemento. Claro, Tapando este elemento que está aquí, ¿verdad? Entonces nos queda este y este, ¿verdad? Sí. así. ¿Cuánto era? 1, 1, 4, 2 menos 1. 2 menos 1. Y luego. Y después el último sería 2 menos 1, Sí. 1 menos 1, ¿verdad? Exactamente. Ahí está. Esos son los menores de orden 2. Claro. Y el último, el de orden 3, sería el determinante de la matriz completa, ¿verdad? Así mismo. 3, 2 menos 1. 3, 2 menos 1, ¿verdad? Sí. Y Y 2, 1 menos 1. 2, 1 menos 1. Excelente. Listo. Perfecto. Entonces el primero esa suma sale igual a 2. Lo primero sale 2. Sí. Que es 1 más 2 menos 1 es 2. Después Sí. 2 más 3, 5. Menos 1 menos 8 menos 9. Entonces menos 9 más 5 es menos 4. Y 2 menos 2 más 1 es menos 1. Menos 5 sale.
-5, sí. Menos 5, exactamente. Y el determinante de la matriz A, ¿verdad? Que no sé cuándo sale. Sale -6. Menos 6. Ok. Entonces así ya podemos formar nuestro polinomio característico ahora. Que va a ser Claro. lambda a la n menos la traza de la matriz A. Aquí, al cubo. Ok. Lambda al cubo menos la traza que salía 2 al cuadrado. Más Sí. la suma de los menores principales que salía 5. -5. Menos 5. Entonces va a salir menos, okay. Menos 5 aquí. Lambda. Y más el determinante, ¿verdad? Menos más. Menos lambda, ¿verdad? Ahora un poquito. No, pero Sí, sí, más. menos. Pero más porque menos 6 sale ese determinante, pues. ¿Verdad? Más, menos, Claro, más, claro, sí, menos, sí, sí, por eso. igual a 0. O sea, el tema es que los signos van intercalados acá, ¿verdad? Acá empieza con más, Claro, menos, más y menos. Y se multiplican sí, nomás por... por el -6, claro. Sí, por Eso cambia el signo. los menores principales. Excelente. Sí, este es un método muy... Realmente conviene que hagan por este método, ¿verdad? Para poder determinar los polinomios característicos, porque fíjense lo sencillo que va a ser para hallar el polinomio característico en una matriz de orden 4x4, por ejemplo. O sea, ahí ya empieza a complicarse más porque si ustedes hacen así como hicimos hace rato, de hallar nomás el determinante de la matriz característica, y va a salir un polinomio que no va a estar factorizado y ustedes van a tener que factorizar. Y no va a ser tan sencillo factorizar necesariamente a partir de eso, ¿verdad? Entonces tal vez convenga más formar nomás el polinomio ya normalizado, así como nos explicó Gonzalo, y hacer por Ruffini nada más ahí porque ya sabemos dónde van a estar las raíces del polinomio, ¿verdad? O sea, es mejor, creo que va a ahorrar más tiempo hacer por ese método. Excelente. No sé si quieres decir algo más, Gonzalo. A ver un poquito. Quería decir algo más, pero se me fue, che. Ok. Bueno. Déjame pensar un poco. Bueno. Entonces, dejamos hasta ahí. Tal vez la clase si no hay más nada que agregar. Y la siguiente clase vamos a ver cómo diagonalizar una matriz entonces. Muy bien. Y este queda como tarea para los muchachos. Genial. Gracias, Gonzalo, entonces. Hasta ahí. De lujo. Hasta luego.